Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en cómo reacciona el cuerpo humano cuando lo sacamos de su sitio habitual, ¿no? Exacto, vamos a hablar de condiciones bastante extremas, las grandes alturas y también el vacío del espacio. Para eso nos basamos en una fuente sólida, un texto de fisiología, el capítulo 44 de Guyton, que se mete justo con estos desafíos. Así es. La idea es desentrañar un poco los mecanismos, ¿no? Cómo el cuerpo maneja esa falta de oxígeno, las aceleraciones brutales, la falta de gravedad. Claro, ¿cómo se adapta? Y bueno, ¿hasta dónde llega? Porque piensa en un momento, ¿qué le pasa al cuerpo en el Everest? La presión atmosférica allí es poquísimo, un tercio de lo normal. ¿Cómo sobrevive alguien así? ¿O flotando allá arriba? Esa es la gran pregunta, sobre todo en la altura. El primer golpe es la caída de la presión barométrica. A nivel del mar, lo normal, 760 milímetros de mercurio. 760. Pero subes a 3.000 metros y ya estás en unos 523. Y si nos vamos a, qué sé yo, más de 15.000 metros, apenas 87. Uf, es una barbaridad la diferencia. Y en el Everest, que está a casi 9.000 metros, la presión es de unos 253 milímetros de mercurio. Un tercio, como decíamos. Y eso, aunque el aire tenga el mismo 21% de oxígeno, significa que hay menos fuerza, menos presión parcial de oxígeno para que entre, ¿verdad? Justo eso. La PO2 que respiramos baja. Pero ojo, que dentro de los pulmones, en los alvéolos, la cosa se complica un poquito más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno que entra se mezcla, se diluye, digamos, con el dióxido de carbono que exhalamos y con el vapor de agua, que siempre está ahí a 47 milímetros de mercurio si la temperatura corporal es normal. Claro, el espacio para el oxígeno se achica, por decirlo así, exactamente. Imagínate en el Everest. Con esos 253 milímetros de mercurio de presión total, le restas el vapor de agua, le restas el CO2 que, ojo, en gente aclimatada baja porque hiperventilan, Y la PO2 que te queda dentro del alvéolo puede ser tan baja como 35 milímetros de mercurio. 35. ¡Wow! ¿Y a nivel del mar cuánto era? Unos 104 milímetros de mercurio. La diferencia es abismal. Por eso solo gente muy, muy aclimatada puede funcionar respirando aire allí arriba. Y esto, claro, le pega directo a la sangre. ¿A cuánto oxígeno puede transportar? La saturación de la hemoglobina, cómo se comporta. Bueno, aguanta bastante bien al principio. Hasta unos 3.000 metros respirando aire normal se mantiene sobre el 90%. Ah, bastante bien. Sí, pero a partir de ahí, la curva cae en picada. Si subes a 6.100 metros, por ejemplo, la saturación puede bajar al 70% o incluso menos en alguien no aclimatado. Ahí es donde entra el oxígeno extra, ¿no? El suplementario. Ahí es clave. Si respiras oxígeno puro, cambias la ecuación. Sacas el nitrógeno de los alvéolos y lo reemplazas con oxígeno. Claro. Y entonces, a 9.000 metros, esa PO2 alveolar que con aire era de unos míseros 18 milímetros de mercurio, puede subir a 139 milímetros de mercurio con oxígeno puro. ¿Qué diferencia? Eso te sube el techo de altitud un montón, en aviones sin presurizar, por ejemplo. Exacto. Con aire, el límite para estar consciente, que es más o menos una saturación del 50%, anda por los 7.000 metros. Pero con oxígeno puro, teóricamente podrías llegar hasta unos 14.300 metros, siempre y cuando el equipo funcione bien, claro. Ahora, pensemos en alguien que no está acostumbrado y sube rápido. ¿Qué siente? ¿Cuáles son esos efectos agudos de la hipoxia? Bueno, a partir de los 3.500, 4.000 metros, más o menos, empiezan los síntomas. Mareos, lasitud, como un cansancio general. Fatiga mental también, muscular. Sí, y a veces dolor de cabeza, náuseas, y curiosamente, a veces un poco de euforia o el juicio un poco alterado. Peligroso eso. Sí, si subes más, por encima de los 5.500 metros, ya pueden aparecer calambres, incluso convulsiones. Y por encima de los 7.000 metros, para alguien sin aclimatar, la cosa se pone muy fea. Coma y muerte pueden venir rápido. Hay un dato que a mí me impactó mucho sobre el rendimiento mental. Dice que estar a 4.600 metros, solo una hora ya te lo baja al 50%. ¿50%? Y si estás 18 horas, cae al 20%. Es increíble cómo el cerebro necesita ese oxígeno constante. Totalmente. Pero, y aquí viene lo fascinante. El cuerpo se adapta. Si te quedas en altura días, semanas, años,
te aclimatas. La famosa aclimatación. Exacto. Y los efectos malos disminuyen. Puedes trabajar más, subir más alto. Es una máquina de adaptación increíble, la verdad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son esos mecanismos clave? ¿Son varias cosas a la vez? Es una respuesta coordinada. Primero, la respiración. Se acelera, se hace más profunda. Es la hiperventilación. Ajá, hay unos sensores, los quimiorreceptores arteriales, que detectan el bajo oxígeno y le dicen al cerebro, respira más. Y puede llegar a ser hasta 5 veces más de lo normal después de varios días. Pero, espera, si hiperventilas mucho no bajas demasiado el CO2, y eso por el pH de la sangre como que frena la respiración, ¿no? Muy buena observación. Al principio sí, bajas el CO2, la sangre se vuelve un poco más alcalina, y eso limita la hiperventilación, pero ahí entran los riñones. Ah, los riñones también. Claro, en unos 2 a 5 días empiezan a eliminar bicarbonato por la orina para compensar ese cambio de pH. Y una vez que el pH se normaliza, digamos, se quita ese freno, y la falta de oxígeno puede impulsar la ventilación a tope. ¡Qué coordinación! Pulmones y riñones trabajando juntos. ¡Impresionante! ¿Qué más hace el cuerpo? Fabrica más transportadores de oxígeno, o sea, más glóbulos rojos. Ah, la famosa EPO. Esa misma. La hipoxia estimula que se produzca eritropoyetina, la EPO, y esta le ordena a la médula ósea más glóbulos rojos. El hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, puede pasar de un 40-45% normal a cerca de un 60%. Un montón. Y la hemoglobina también sube, de 15 a unos 20 gramos por decilitro. Incluso aumenta el volumen total de sangre un 20-30%. Más camiones para llevar el oxígeno, básicamente. Ok. Hiperventilación. Más glóbulos rojos. Y a nivel de los pulmones y los tejidos que reciben el oxígeno, también hay cambios. Tercero, mejora la difusión del oxígeno desde los alvéolos a la sangre. La capacidad de difusión puede hasta triplicarse. ¿Y ejo por qué? Por varias razones. Aumenta el volumen de sangre en los capilares del pulmón, aumenta el área de intercambio porque se abren más capilares y sube un poco la presión arterial pulmonar, que ayuda a que la sangre llegue mejor a las partes altas del pulmón. Entiendo. Crecen nuevos vasitos sanguíneos, capilares, en los tejidos. Se llama angiogénesis. Es como construir más carreteras para que el oxígeno llegue más cerca de las células. Acercar el suministro. Exacto. Y quinto, parece que las propias células, sobre todo en la gente que vive permanentemente en altura, se vuelven más eficientes usando el oxígeno que les llega. Quizás con más mitocondrias, que son las centrales energéticas de la célula. Todo este proceso tan complejo suena a que tiene que haber algo que lo dirija, como un director de orquesta a nivel molecular. Y lo hay. Aquí es donde la biología molecular se pone súper interesante. Hablamos de los factores inducibles por hipoxia, los HIF. HIF. Son unas proteínas que funcionan como sensores de oxígeno dentro de las células. Cuando falta oxígeno, los HIF se activan. ¿Y qué hacen cuando se activan? Viajan al núcleo de la célula y, básicamente, encienden los interruptores de un montón de genes que son cruciales para adaptarse a la hipoxia. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el gen que produce VEGF, que es la señal para crear nuevos vasos sanguíneos, la angiogénesis que mencionamos. Ah, claro. El gen de la EPO, para hacer más glóbulos rojos. Genes que optimizan cómo la célula usa la energía, incluso favoreciendo vías que no necesitan oxígeno. Y genes que ayudan a regular el flujo sanguíneo. Es como el jefe que coordina toda la respuesta. ¿Y cuando hay oxígeno normal? Cuando hay oxígeno, unas enzimas específicas mantienen a los HIF inactivos. Pero si baja el oxígeno, esas enzimas se frenan y los HIF toman el mando. Una respuesta biológica súper elegante, la verdad. Antes mencionaste a la gente que vive siempre en altura, los nativos de los Andes, del Himalaya. Su adaptación es distinta a la nuestra cuando vamos de visita, digamos. Oh, sí. Es muy superior. Son poblaciones que llevan generaciones viviendo a más de 4.000, incluso 5.000 metros. Su adaptación empieza desde niños. ¿Cómo se nota? Desarrollan tórax más grandes proporcionalmente y corazones también más grandes. Tienen niveles de hemoglobina más altos, así que su sangre, aunque la presión de oxígeno sea baja, lleva más oxígeno total. Interesante.
Y lo más llamativo es la eficiencia con que sus tejidos sacan ese oxígeno de la sangre. Lo aprovechan muchísimo mejor. Su capacidad para trabajar en altura es notablemente mayor que la de alguien de tierras bajas, incluso si esa persona lleva meses aclimatándose. Increíble. Pero esta adaptación, incluso la temporal a veces, ¿no funciona bien o tiene un lado oscuro, no? Como el mal agudo de montaña. Correcto. Si subes demasiado rápido, algunas personas lo sufren, y puede ser grave. Hay dos formas principales. Una es el edema cerebral agudo. ¿Qué pasa ahí? Parece que la hipoxia causa que los vasos sanguíneos del cerebro se dilaten demasiado. Eso aumenta la presión dentro de los capilares y empieza a filtrarse líquido hacia el tejido cerebral. Y eso debe ser malo. Malísimo. Causa desorientación grave, problemas de coordinación. Puede ser fatal si no se baja de altitud rápidamente. ¿Y la otra forma? El edema pulmonar agudo. Aquí el problema está en los pulmones. La causa exacta no está 100% clara, pero se cree que la hipoxia provoca que algunas arterias pulmonares se cierren de forma irregular, ¿Y eso qué provoca? que toda la sangre se desvíe por las pocas arterias que quedan abiertas. La presión ahí dentro, en los capilares, se dispara brutalmente y el líquido inunda los alvéolos. Te ahogas, básicamente. Es muy peligroso, pero suele mejorar rápido con oxígeno y bajando de altitud. Entiendo. Y también hay problemas por vivir mucho tiempo en altura. Un mal crónico. Sí, existe el mal crónico de montaña. Puede aparecer después de vivir mucho tiempo en altura, a veces incluso en nativos. Es como si la adaptación se pasara de rosca. ¿Cómo? ¿Qué síntomas da? Se produce una cantidad exagerada de glóbulos rojos, el hematocrito se va por las nubes, la sangre se pone súper espesa. Eso no suena bien para el corazón. Para nada. La presión en las arterias pulmonares sube muchísimo. El lado derecho del corazón, que bombea sangre a los pulmones, se dilata, se esfuerza demasiado y puede terminar fallando. Causa insuficiencia cardíaca congestiva y si la persona no baja a menor altitud, a menudo es mortal. ¿Y por qué pasa? ¿Por la sangre espesa? Principalmente sí, por esa sangre tan viscosa que le cuesta circular y también por una constricción generalizada de los vasos pulmonares debido a la hipoxia crónica. Todo eso sobrecarga el corazón derecho. Queda claro que la adaptación tiene sus límites y sus riesgos. Bueno, dejemos la falta de oxígeno y cambiemos radicalmente de escenario. Vámonos a la aviación, al espacio, donde el reto son las fuerzas G, la aceleración. Un mundo totalmente distinto, ¿sí? Ahí hablamos de aceleración lineal, como en un despegue o aterrizaje, y de aceleración centrífuga, como en los giros de un avión. Y se mide en Gs, ¿no? Una G es la gravedad normal. Exacto. Y la fuerza G centrífuga depende de la velocidad al cuadrado y del radio del giro. Un giro muy cerrado a alta velocidad genera muchas Gs. Sobre todo Gs positivas que actúan desde la cabeza hacia los pies. ¿Y eso qué le hace al cuerpo? Me imagino que la sangre, que es líquida y móvil, es la primera en sentirlo. Exactamente. Con Gs positivas, la sangre tiende a irse para abajo, hacia las piernas, el abdomen. A unas plus 5 Gs, por ejemplo, la presión en las venas de los pies puede subir hasta 300 milímetros de mercurio. Una barbaridad. ¡Wow! ¿Y eso qué consecuencias tiene arriba? Pues que se acumula sangre abajo, llega menos sangre de vuelta al corazón, el corazón bombea menos, baja el gasto cardíaco y, lo más crítico, baja mucho la presión y el flujo de sangre al cerebro. Y sin sangre en el cerebro, mal asunto para un piloto. Claro. Entre plus 4 y plus 6G, más o menos, empieza la visión de túnel. Luego el blackout, que es la pérdida total de visión. Te quedas a oscuras. Exacto. Y si sigue la G o es más intensa, viene la pérdida de conciencia. Además, a Gs muy, muy altas, por encima de plus 20G, hay riesgo hasta de fractura de vértebras. ¿Y cómo se protegen los pilotos? Bueno, hacen maniobras como tensar los músculos del abdomen y las piernas, inclinarse hacia adelante, y usan los trajes anti-G. Ah, los famosos trajes. Sí, que tienen unas cámaras que se inflan automáticamente con la G y comprimen el abdomen y las piernas. Eso ayuda a que la sangre no se vaya tanto para abajo. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con las Gs negativas? O sea, de los pies a la cabeza, como si estuvieras colgado boca abajo. Esas se toleran peor si duran mucho tiempo. La sangre se va a la cabeza.
Causan mucha congestión en la cara, dolor de cabeza intenso. ¿Y en el cerebro? Puede haber hasta trastornos psicóticos temporales por el edema cerebral que se puede formar. Y a Gs muy negativas, tipo -20 G, la presión dentro del cráneo puede subir muchísimo. ¿No hay riesgo de que se rompan vasos sanguíneos? El riesgo existe, pero curiosamente, el líquido que rodea al cerebro, el cefalorraquídeo, también se desplaza y como que amortigua un poco la presión desde fuera, protegiendo los vasos. Los ojos no tienen esa suerte y sufren mucho la congestión, a veces causando readout, visión roja. Readout, visión roja. Interesante. Y en los viajes espaciales, las G son un problema parecido. Durante el despegue y la reentrada, la aceleración lineal sí puede ser muy alta, hasta 8 o 9 Gs. ¿8 o 9 veces la gravedad? Sí, pero se tolera mucho mejor si estás acostado, con la fuerza aplicada de pecho a espalda, digamos. Por eso los asientos de los astronautas van reclinados. La desaceleración al volver también es un tema delicado, sobre todo si vienes de muy alta velocidad, como en viajes interplanetarios. ¿Por qué? Porque la energía que tienes que disipar para frenar es proporcional al cuadrado de la velocidad. Frenar desde, qué sé yo, Mach 100 requiere 10,000 veces más distancia que frenar desde Mach 1. Tiene que ser un frenado súper gradual, larguísimo. Impresionante. Bueno, superamos el despegue, las Gs y llegamos a la órbita, a la ingravidez, o bueno, microgravedad, otro entorno totalmente ajeno para nuestro cuerpo. Sí, y es importante aclarar que no es que la gravedad desaparezca ahí arriba. Lo que pasa es que la nave y todo lo que está dentro está en caída libre constante alrededor de la Tierra. Por eso flotas. Esa sensación de flotar, ¿qué problemas trae? A corto plazo, lo más común es el mareo espacial, la cinetosis. Le pasa a más o menos la mitad de los astronautas los primeros días. ¿Por qué se marean? Por un conflicto de señales. Tus ojos ven que todo flota, que no hay arriba ni abajo claro, pero tu oído interno, el sistema vestibular que detecta la gravedad y el movimiento, está mandando señales confusas al cerebro porque le falta la referencia constante de la gravedad. Entiendo. ¿Y si te quedas más tiempo? Meses en la estación espacial, por ejemplo. Ahí ya hablamos de desacondicionamiento, ¿no? Exacto. Es como si el cuerpo, al no tener que luchar contra la gravedad, se desentrenara. Y eso se nota mucho al volver a tierra. ¿Qué tipo de cambios ocurren? Varias cosas. Primero, los fluidos del cuerpo se redistribuyen. Sin gravedad que los empuje hacia abajo, tienden a irse hacia el pecho y la cabeza. También disminuye el volumen total de sangre y la cantidad de glóbulos rojos. ¿Y los músculos y huesos? Que son los que más trabajan contra la gravedad aquí en la Tierra. Ahí está el gran problema a largo plazo. Los músculos, sobre todo los de las piernas y la espalda que usamos para mantenernos de pie y movernos, se atrofian, pierden masa y fuerza. El corazón también pierde un poco de masa muscular. ¿Y los huesos? He oído que la pérdida ósea es uno de los mayores retos. Definitivamente. Es un desafío enorme para viajes largos, como ir a Marte. Los huesos empiezan a perder calcio y fosfato a un ritmo preocupante. Puede ser hasta 1% de la masa ósea total por mes. ¿Un 1% al mes? Incluso haciendo ejercicio. Incluso haciendo mucho ejercicio. El ejercicio ayuda, pero no lo frena del todo. Y claro, eso aumenta muchísimo el riesgo de fracturas cuando vuelven a un entorno con gravedad. Madre mía. Además, el sistema que regula la presión arterial cuando te pones de pie también se desacondiciona. Por eso, al volver, muchos astronautas sufren mareos o incluso desmayos al levantarse, lo que se llama hipotensión ortostática. Imagino que recuperarse de un viaje espacial largo debe llevar su tiempo y esfuerzo. ¿Se está investigando algo más allá del ejercicio para contrarrestar estos efectos? Sí, porque como decíamos, el ejercicio solo no basta, sobre todo para los huesos. Una de las ideas que se explora es la gravedad artificial. ¿Cómo funcionaría eso? Quizás usando centrifugadoras dentro de la nave, como unos brazos que giran, para exponer a los astronautas a fuerzas G simuladas, tal vez 2 o 3 G, durante ratos cortos cada día. La idea
es intentar engañar al cuerpo para que crea que sigue habiendo gravedad y así mantenga los huesos y músculos más fuertes. Interesante. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante intenso, ¿eh? Desde la lucha del cuerpo contra la falta de oxígeno en las cumbres, con toda esa maquinaria de adaptación, los glóbulos rojos, la hiperventilación y ese interruptor maestro, el HIF. Pasando por cómo resiste esas fuerzas G brutales en un avión o una nave espacial, donde la sangre parece querer irse por su cuenta. Hasta llegar a ese entorno tan extraño de la microgravedad, donde el cuerpo se relaja tanto que la propia adaptación se convierte en un problema al volver a casa. Así es. Queda claro que la fisiología humana tiene una capacidad de adaptación asombrosa, una plasticidad increíble para ajustarse a condiciones muy, muy diferentes. Pero también hemos visto que tiene límites muy claros. Exacto. La hipoxia prolongada, las aceleraciones extremas, la falta de gravedad crónica, todo eso plantea desafíos enormes, sobre todo para el sistema cardiovascular, los músculos, los huesos. Entender bien cómo responde el cuerpo es vital si queremos seguir explorando, ya sea aquí en la Tierra o, bueno, más allá. Y claro, todo este análisis de cómo nos adaptamos a corto y mediano plazo, basándonos en la fuente que comentamos, te deja pensando si algún día la humanidad se establece en lugares como Marte, con menos gravedad, más radiación, ¿qué pasaría a largo plazo? Estas adaptaciones fisiológicas que hoy son temporales podrían, con el paso de muchas generaciones, convertirse en cambios evolutivos, en rasgos permanentes de la especie. Es una pregunta fascinante, ¿verdad? ¿Podría la biología humana empezar a diverger si nos volvemos una especie multiplanetaria? Exacto. Es algo para reflexionar, sin duda. Hasta aquí llegamos con nuestra exploración profunda de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a los límites de nuestra propia fisiología.